Bueno, como bien saben, hace un momento, esta noche, pues acaba de marchar Sánchez Dragó, pero por la misma puerta de Sánchez Dragó entraba un íntimo amigo suyo, el escritor Francisco López Seivane, llamado Swami, un hombre que escribe, que es experto en temas de la India y que no come carne, por cierto. Francisco, Swami, buenas noches. Buenas noches. Todo eso juntos, ¿verdad? Sí, pero hay más cosas. Muchas más. Sí, es decir, lo importante muchas veces no son las cosas que se hacen, sino por qué se hacen. Y a veces hay cosas que no forman parte del acervo tradicional de una cultura, pero tienen mucho fundamento, ¿no? Digamos, y viceversa. ¿Llevas reloj? ¿Llevas reloj puesto en la muñeca? Lo tengo. Pero lo usas porque tu vida es distinta. ¿Conoces cuántas partes del mundo conoces o qué país no has visitado? El mundo entero. He dado muchas vueltas. Se me ha quedado muy pequeño. ¿Solo? Me aburre bastante ya. ¿Has caminado siempre solo? Me aburre bastante porque, aunque el primer viaje excita mucho por los colores, las formas, culturas, pero en el fondo no hay más que 6, 7, 8 emociones que predominan en todos los individuos de cualquier cultura y que son la base de toda convivencia, ¿no? Los celos, el miedo, el amor, el odio, y eso es común a todos. Y eso es lo que encuentras donde quiera que vayas. Si unos se odian con la camisa azul y otros roja, unos con falda y otros con pantalón, pero el odio o el amor es el sustrato. O sea que el género humano te da para bastantes viajes. No solamente este libro que tengo en mis manos sobre Europa, sino también las personas. Bueno, Europa, estos días se habla mucho de migración y la gente olvida que Europa entera es producto de la emigración, ¿eh? Aquí no había nadie, todos hemos ido llegando, más pronto o más tarde, y muy particularmente en los siglos IX, X y antes también, llegaron celtas, godos, germani, bulgari, alanos, suevos, qué sé yo, magías, todas tribus que venían del este y se han ido asentando y conforman los distintos pueblos de Europa. Los romanos fueron vencidos, derrotados y curiosamente lo único que quedó en aquella Europa, que durante siglos era un caos, porque estas tribus eran nómadas, no tenían estado, no estaban asentadas, lo único que quedó en la vieja Europa con estructura fue la Iglesia, fue el cristianismo que había asentado Constantino. Por eso empezó a despachar príncipes de la Iglesia a todos los lugares que tenían que convencer a los príncipes verdaderos de que tenían que ser buenos y... José Antonio, ¿alguna pregunta para Bueno, me Francisco? ha llamado la atención una cosa que ha comentado él sobre los sentimientos y las motivaciones de las personas en diferentes sociedades. Iba casi a contradecirla en mi punto de vista para que a mí a su vez me puedan contradecir. Yo creo que los sentimientos y las motivaciones son siempre las mismas, efectivamente 7 u 8, pero creo que se combinan, admiten múltiples combinaciones como si fuera el juego del ajedrez y al final se convierten en un infinito número de combinaciones de esas motivaciones simples. No sé si estás de acuerdo conmigo. Sí, por supuesto, la vida se puede hacer compleja ad infinitum, pero las mimbres básicas son las mismas. Sí, somos unos animales directamente, pero a mí me da la sensación de que tenemos una forma muy sofisticada de ser animales. No sé. Es posible. Eso decía Cela de las mujeres, que tenían mucha grasa, pero que la tenían distribuida de manera muy seductora, ¿no? Sí, en tus viajes, en el conocimiento de las gentes, ¿cómo sitúas el concepto o la vivencia de la democracia, de lo que entendemos democracia en Occidente, y de la libertad? ¿También son valores? Hombre, la libertad es un valor supremo, la democracia no lo es. ¿Y se siente en todas esas culturas? No, la libertad es una conquista individual, no es colectiva. Quien habla de una sociedad libre está aplicando muy mal el término. Es una frase de Ácrata esto. Libertad no, la libertad es un valor individual y la libertad no consiste en poder elegir una camisa azul o verde o en poder votar a uno o a otro. Libertad es dominar las propias pasiones, ser señor de mí mismo, tomar decisiones con responsabilidad, tener pensamiento propio, y eso sí que es el logro de todo un esfuerzo de evolución y de crecimiento personal. Y esas libertades que son los basamentos de la cultura occidental, de opinión, de reunión, de asociación, ¿se viven también en esas culturas? ¿Se sienten? Pero es que todas esas cosas son mínimas. ¿Cómo pueden decirle a un hombre que es libre cuando lo condicionan culturalmente desde la cuna, ¿no? Nos enseñan una cultura. Yo nací, por ejemplo, en este país y crecí como un niño católico con unas ideas muy determinadas, muy específicas, además grabadas como una impronta de fuego en un subconsciente tierno de niño, ¿no? Como un cemento fresco. Y con eso he tenido que crecer y desaprender todo eso es una labor muy dura.
Entonces, no, la sociedad transmitimos nuestros valores, seguramente con buena voluntad, pero no educamos en la libertad porque el miedo no nos permite, el miedo encoge, el amor expande. Y como la libertad entraña tantos riesgos, hay que enfrentarse a tantos desafíos y hacerlo con voz propia y asumiendo responsabilidades. La gente prefiere refugiarse en la masa, en lo que todos aceptan, en el medio de la sociedad, ser uno más, y con eso nos engañamos, ¿no? Y la democracia es otra gran falacia, en teoría es fantástica. En la práctica no, porque es una democracia cuantitativa, que no cualitativa, y porque además cabe todo tipo de manipulaciones, y porque está en manos de las mayorías. Por ejemplo, las mujeres son más que los hombres, tienen una fuerza tremenda en una democracia, ¿no? Y cualquier grupo que se organice es un grupo de presión extraordinario. Y se dan casos como en España, donde más o menos la mitad de la sociedad más o menos está dividida, pero de pronto hay unos grupúsculos pequeñitos que por mor de estos desajustes y por la mala cabeza de los grandes partidos pueden decidir lo que va a ocurrir en el país. No, es un método como otro cualquiera, pero muy imperfecto, y a mí no me entusiasma para nada. Pedro. Sí, vamos a ver, entre los 6 o 7 grandes valores o sentimientos que tú has mencionado, que como los que se encuentran por todas partes, vayas donde vayas, no me parece haber escuchado la lucha esa permanente entre el sentimiento inmovilista y el sentimiento transformador. Es decir, sin politizar ninguno de los dos términos, sino desde el punto de vista más bien social o sociológico, si quieres. ¿Existe eso? ¿Te has encontrado también con esa lucha entre estos dos modos de ver el mundo y sobre todo de ver el mundo futuro? Cuando hablas de impulso transformador, ¿te refieres al impulso transformador personal o de la sociedad? No, de la sociedad. De la sociedad, que puede ser revolucionario o puede ser simplemente transformador sin entrar en el terreno de la revolución. Transformador, transformarse es algo individual, uno solo puede transformarse a sí mismo. Cuando quiere transformar a otros ya es un revolucionario, ¿no? Entonces yo me he interesado mucho en esto que tú llamas impulso transformador, cuando es un impulso de crecimiento, cuando responde a una sed de conocimiento y de sabiduría que nos enseña a entender mejor este misterio en el que vivimos. Pero cuando se trata de enseñar a otros a que vivan de la manera en que a nosotros nos parece mejor, eso ya es otra cosa, ¿no? Porque en el fondo estamos imponiendo nuestro credo y ahí ya puede haber algún egoísmo, algún interés, y en el peor de los casos, con la mejor voluntad del mundo, como vemos en Cuba, pues puede haber un desastre. Esa es la diferencia entre evolución y revolución. La evolución es personal, la revolución es la de otros. Pero el impulso transformador al que tú te refieres me parece la esencia de la vida y del crecimiento. Francisco, has venido a este plató donde comentamos la actualidad, un ritmo trepidante, y de repente tu calma oriental lo ha inundado todo. Tengo varias preguntas para ti de respuesta corta, si es posible. La primera de ellas es, ¿has estado alguna vez en un mitin político? No. He dudado porque una vez casualmente estaba en un sitio donde se iba a hacer un mitin político, pero enseguida salí como un gato haciendo fútbol. Sí, vas al fútbol. Me parece una de las cosas más aburridas de la vida. ¿Al fútbol sí vas? Al fútbol voy poco, pero voy, lo veo en la tele, eso sí. Es que he jugado mucho. ¿Eres un ciudadano que vota? ¿Cómo? ¿Votas? No. ¿Nunca? No he votado en mi vida, no. ¿Dominas las nuevas tecnologías? ¿Utilizas internet? Dominarlas no, las utilizo malamente. ¿Eres un hombre libre? Relativamente. Procuro ser señor de mí mismo. ¿Y eres fiel? A mí mismo. ¿Y eres un gurú con zapatos? Vamos a ver, aquí hay que distinguir. La fidelidad tiene que ver con uno mismo, no te puedes traicionar. Otra cosa es la lealtad es hacia otros. Yo soy fiel a mí mismo, leal a otros. Finalmente, ¿eres un gurú con zapatos oscuros? No, gurú he peleado toda mi vida para no ser, porque gurú no es el que se autoproclama, sino 4 o 5 que deciden que eres un gurú y que se fijan en ti y que descargan sus inseguridades en ti, ya te han montado un buen número, ¿no? Entonces yo he huido mucho de eso porque es una situación que me desagrada y un papel que no quiero representar. Yo soy más de compartir, muy llano todo, ¿no? Soy más de jugar al mus que de salvar almas. Gracias por estar aquí en El Mundo en Portada. Gracias. Hablaremos más días, más veces, además. Bueno. Pausa de publicidad, ya está Juan Fernández Miranda. Hasta ahora. ¿Cuál ha sido la última aparición estelar de Alfonso Guerra?